¿Cómo estás, camarada? ¿Todo bien? Pero estoy muy contento de estar con vos. Sí, Bien. el placer de siempre, querido amigo. Bueno, ¿cómo es esta historia de que lanzamos que lanzamos este asterisco 1811? Bueno, realmente es una acción que nos pareció genial porque como que confluye un poco todo, ¿verdad? Tanto la tecnología como la innovación, como asimismo también la historia, en un momento tan importante de nuestro año calendario, digamos, donde recordamos el aniversario de nuestra independencia. Así que nos pareció que era genial, y sobre todo porque es el primer podcast telefónico de la historia, del mundo. Sí. Así que es un hito no menor, y bueno, y nos pareció una muy buena forma de compartir esta parte de la historia con nuestros clientes, con nuestros amigos. Así que llamando al asterisco 1811 pueden escuchar cómo se dieron los sucesos de esa noche del 14 al 15 de mayo de 1811 y que nos dio la independencia. Che, pero Carlos, realmente felicitarlos porque sinceramente es una innovación, pero de la gran pistola, y como bien lo mencionás, quizás muchos y me incluyo, qué sé yo, lo estudiaste en el colegio y pasaste más o menos de largo y le conoces a 3, 4, 5 próceres de Mayo, pero como que no sabés bien cómo se llevó a cabo todo, y en este podcast nos van a contar todo. Absolutamente, no, y no solamente que de repente no conoces solamente a los actores, sino los antecedentes que llevaron a que esa fuera la fecha, y eso por ahí Claudio te lo va a poder explicar mejor, pero porque hay un antecedente de la coyuntura política quizás de ese momento, entre las guerras napoleónicas allá y un poco el descontento que ya venía cocinándose en la región. Pero sobre todo, me parece que, y eso es algo que le quería preguntar a Claudio, ahora voy a aprovechar que estamos entre los tres. Nosotros nos salvamos de ser parte de Argentina, esa es mi interpretación por lo menos de esa noche y de ese momento. Nos salvamos de ser parte de Argentina y también nos salvamos de ser parte de un protectorado portugués, o sea, formar después, posteriormente, seguramente parte del Brasil. Por eso esa fecha fue importante, y por eso los acontecimientos de esa noche fueron tan relevantes. Ahora eso Claudio te lo va a poder decir, porque esa es una conjetura que la saqué yo. O sea, estaban viniendo como para tomarnos como protectorado militar por un lado, y del otro lado estaban enviando ya notas como para hacernos parte del otro lado. Entonces está muy bueno eso. Esas son cosas que solamente un historiador del calibre de Claudio te puede blanquear como para que vos lo veas, y eso está también dentro del podcast. Qué loco. Bueno, lo voy a saludar a Claudio. Lo tenemos a Claudio también para poder saludarlo y que nos cuente un poquito más acerca de esto, porque como bien lo mencionás, repito, uno por ahí en el colegio estudió en historia, pero lo pasás como un poco de largo, y no sabés cuáles fueron los antecedentes, qué pasó esa noche, qué pasó después también. Está Claudio con nosotros, así lo saludamos también. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, camarada, para vos, para Don Bersani y los compañeros de Venus Media. Muchísimas gracias por estar invitándome hoy. No, por favor, es un placer poder escucharte, y bueno, ahí Carlos te hacía como una conjetura suya, pero queremos que nos cuentes un poquito más acerca de esas noches, de esos días previos, de esos días posteriores, resumidamente, lógico, porque bueno, estamos ya terminando el programa, pero te queremos escuchar. Bueno, sí, sin spoilear mucho, porque en serio, uno al escuchar el podcast se sumerge en él y quiere saber qué pasa, quiere saber incluso esto que va a continuar. De repente me preguntaban los muchachos esta tarde. Es bastante interesante porque cuenta cómo fue ese arranque en esa noche y cómo continuó en la madrugada. Y es un podcast bastante dinámico que con los compañeros de personal lo pudimos preparar, en donde no te vas a aburrir, pero ningún solo segundo de escucharlo. Es demasiado interesante, y como justamente estuvimos hablando hoy, puede ser el arranque de otros episodios históricos
que van a resultar muy interesantes, camarada. Que realmente, Claudio, sinceramente interesa demasiado, porque le decía a Carlos, ¿verdad? Que, qué sé yo, por ahí nosotros conocemos algo, pero no conocemos los pormenores y cómo se fue gestando y cómo se fue dando toda esta fecha tan especial que bueno, la vamos a celebrar de vuelta ahora. Entonces, ¿cuánto dura el podcast? ¿Cómo es? ¿Es la antesala? ¿Es el día? ¿Son los días? Y hay un chiqui del después. ¿Cómo es? Contanos esa parte, sin spoilear. Ok, bueno, tiene más o menos 3 minutos de duración. Lo interesante, como dice Don Merzán, es que habla un poco de la situación en la cual nos encontrábamos, donde primeramente había una amenaza de pertenecer a ese proyecto de Buenos Aires, y después también tenemos del lado un intento de protectorado de parte del Brasil. Imagínate los próceres que tanto tiempo soportaron injusticias arancelarias de parte de los porteños de Buenos Aires, y tanto tiempo estuvieron en fronteras peleando con los bandeirantes. Ya pasar a ser dependiente de un protectorado de ellos era una locura, algo que nadie quería. Y lo impresionante es cómo en ese 14 se toma la decisión, bueno, es ahora o nunca. Y el riesgo que corrían en caso de que no salga como estaba previsto en los planes era bastante de temer. Aún así, los subalternos, Pedro Juan Caballero y Vicente Ignacio Iturbe, toman la posta, toman los cuarteles principales y después van a la casa del gobernador para la famosa intimación, ¿verdad? Claro, qué bárbaro, qué rica también es nuestra historia, ¿no? Y que muchas veces la desconocemos lastimosamente, y de esta gente, de estos próceres que bueno, gracias a ellos hoy día somos un país libre, porque como decía Carlos, vaya uno a saber qué íbamos a hacer. Pero bueno, es muy interesante, y ojalá, sinceramente, querido amigo Claudio, ojalá que esto que sea un puntapié para que el día de mañana, bueno, tengamos otras tantas historias que las podamos conocer. No digo yo, digo por todos, hablo por todos, porque por ahí muchas veces nosotros mismos desconocemos de nuestra rica historia, ¿no? Totalmente, y como dijo Don Merzán, usar la tecnología que tenemos para hacerla amigable con la juventud es algo espectacular. Despierta muchísimo el interés de la gente este tipo de iniciativas, así que los compañeros de personal se pasaron esta vuelta muchísimo. Realmente se pasaron, y es una innovación recontra importante. Claudio, te quiero despedir, hermano, porque tenemos que despedir el programa, pero nos gustaría contar contigo algún día acá en el programa, alguna fecha especial también, para que nos vengas y nos relates un poquito más de nuestra historia. Así que te mandamos un abrazo enorme, y bueno, vamos a escuchar el podcast. Excelente, muchísimas gracias, y bueno, buenas noches para todos los oyentes y televidentes. Qué grande. Y ahora a mi amigo señor Merzán, el señor Merzán que está por ahí. No, estoy a punto de decirle a Claudio, me va a liquidar. 4.000 años. Me pasó su libro de historia con el Don Merzán. Don Merzán, lastimosamente estamos terminando el programa, pero bueno, invitar nada más a la gente a que se vaya sumando a esto. Realmente una innovación, pero fantástica, alucinante. Y bueno, asterisco 1811 para que conozcamos. ¿Hasta cuándo más o menos va a estar disponible esto, Carlos? No, va a estar todo el mes de mayo. Vamos a tenerlo disponible ahí, y está en versión en español y en guaraní. Así que no hay excusas y es gratuito. Así que es darle tiempo para enterarse un poquito de cómo fue nuestra gesta de independencia. Qué pucha, felicidades, camarada, realmente espectaculares. No, pero en serio, esto es espectacular porque, repito, querido amigo, muchos desconocemos de nuestra propia historia. Desconocemos, como te dije, pasamos tipo de largo, le conocemos a Fulgencio Ollero, le conocemos a Pedro Juan Caballero, sí, todo bien, perfecto, pero no sabemos cómo se dio, qué fue lo que llevó a eso, qué pasó después, y ojalá que sea el puntapié inicial precisamente para que el día de mañana tengamos otras tantas historias, valga la redundancia, de nuestra rica historia. Ojalá así sea, mi querido. La verdad que está bueno, y yo creo que hemos descubierto un canal que puede ser interesante a futuro.
Totalmente. Querido amigo, te mando un abrazo enorme, querido camarada, y que disfrutes del viernes. Don Mersam. Te mando un abrazo grande, camarada. Verde ya, No, está haciendo hora. che, verde, ya, pues, ya me están rajando luego, así que un abrazo enorme, el cariño de siempre. Abrazo grande. Dale.